Todavía recuerdo el viento cortante de aquella mañana, el crujido de la nieve bajo nuestras botas mientras Ryan y yo empezábamos a subir por el sendero. Los inviernos de Minnesota siempre eran brutales, pero para mí el frío nunca apagó la emoción de escalar. Había crecido persiguiendo la adrenalina, buscando el siguiente reto, convencida de que la vida estaba hecha para vivirse al límite. Esa mañana no fue diferente. Me escocían las mejillas por el frío. Mis pulmones ardían con cada respiración, pero mi corazón se sentía vivo. Ryan caminaba unos pasos delante de mí, firme, concentrado, con esa serena determinación que siempre tenía. Habíamos hecho esto juntos docenas de veces, excursiones de fin de semana, escaladas espontáneas, árboles largos. La naturaleza era nuestro vínculo, nuestra vía de escape del resto del mundo. Pensé, mientras observaba su espalda contra el blanco de la nieve y la sombra de los pinos, que no había otro lugar donde preferiría estar. El camino serpenteaba hacia arriba, resbaladizo en algunos lugares donde el hielo se escondía bajo la nieve polvo. Me reí cuando resbalé una vez, agarrándome a una rama. «¡Cuidado!», gritó Ryan por encima del hombro. Su voz transmitía la suficiente diversión como para hacerme sonreír. Siempre había sido yo quien se excedía, quien ponía a prueba los límites, y él siempre había estado ahí para tranquilizarme. Pero entonces ocurrió. Un cambio, un paso en falso, el más mínimo error en un mundo donde el más mínimo error puede cambiarlo todo. Mi bota resbaló sobre una placa de hielo invisible. Mi cuerpo se desplomó hacia atrás antes de que pudiera contenerme. No tuve tiempo para gritar, ni para pensar, solo el sonido de mi propio grito desgarrando el aire, el crujido de mi espalda contra la roca y el silencio escalofriante que siguió. El cielo giraba sobre mí. El dolor me recorrió el cuerpo. Pero más extraño que el dolor era la ausencia, el peso muerto de mis piernas que se negaban a responderme. Intenté moverme, trepar, pero nada obedecía. Me temblaban los brazos mientras me aferraba a la nieve. El pánico me invadió. Grité el nombre de Ryan. Llegó en segundos, pálido, con la voz temblorosa, mientras me decía que aguantara. El viaje al hospital se desvaneció en fragmentos, sirenas, luces intermitentes, el escozor del aire frío en la piel mientras los paramédicos me levantaban, sus voces tranquilas pero urgentes. Recuerdo aferrarme a la mano de Ryan, intentando conectar con su calor, intentando creer que esto era temporal, que despertaría como cualquier otra lesión. Pero nada me preparó para las palabras del médico. Estaba acostado en una cama de hospital, con las paredes blancas y estériles cerrándose sobre mí, el débil pitido de los monitores como un metrónomo indeseado para mi miedo. Un hombre con bata blanca, el Dr. Wilson, creo que se llamaba, estaba de pie a los pies de mi cama, con la mirada firme y un tono cauteloso, como si lo hubiera ensayado. Ryan se sentó a mi lado, apretándome la mano con tanta fuerza que podía sentir su pulso a través de la piel. «Ha sufrido una lesión grave de la médula espinal», dijo el médico. Sus palabras fueron lentas y pausadas, como si cada una pesara 480 kilos. «El daño es extenso. Logramos estabilizarla, pero la parte inferior de su cuerpo no recuperará su función. Lo siento, señora Whitmore, pero no podrá volver a caminar». Las palabras deberían haberme destrozado al instante, pero mi mente las rechazó. Era como si hablara en otro idioma. Lo miré fijamente, esperando la gracia, el error que corregiría. «No», susurré. «No, no lo entiendes. He practicado senderismo desde niño. Soy fuerte. Me recuperaré. Solo necesito tiempo». La mirada del Dr. Wilson se suavizó, pero su expresión no cambió. Ojalá fuera así de simple. Necesitarás una silla de ruedas para moverte de ahora en adelante. La fisioterapia te ayudará a fortalecer la parte superior del cuerpo, y hay maneras de adaptarte, pero la parálisis es permanente. ¿Permanente? La palabra resonó como un grito en mi cráneo.
Mi corazón latía con fuerza, se me oprimió la garganta y sentí que Ryan flaqueaba como si él también no pudiera creer lo que oía. Los recuerdos me invadieron, inesperados y crueles. Me vi de niño corriendo por el barrio, con el pelo al viento y el viento silbando en mis oídos. Vi las medallas de las competiciones de atletismo del instituto, las fotos mías sonriendo en las cimas de las montañas. Las tardes en que Ryan y yo volvíamos de las escaladas, exhaustos pero eufóricos, nuestra ropa embarrada, nuestra risa entrecortada. El movimiento siempre había sido mi lenguaje, mi libertad, mi identidad misma, y ahora se había ido. Negué con la cabeza, negándome a dejar caer las lágrimas. Tiene que haber otra solución, insistí, alzando la voz. Cirugía, tratamientos experimentales, algo. No puedo quedarme sentada en una silla el resto de mi vida. El doctor miró a Ryan y luego a mí. La ciencia médica sigue avanzando. Nunca pierdas la esperanza, pero ahora mismo, la realidad es la que te he dicho. Lo siento. Me aparté de él, mirando la pared, la estéril vacuidad que parecía burlarse de mí. La mano de Ryan aún sostenía la mía, pero no me reconfortaba. Solo sentía el terror vacío de un futuro que no podía imaginar. Esa noche, cuando la habitación quedó en silencio y las máquinas zumbaban como susurros, me dejé vencer. Lágrimas silenciosas me corrían por la cara mientras miraba mis piernas inertes bajo la manta. Intenté mover los dedos de los pies hasta que me dolieron los músculos. Intenté recuperarlos, pero no pasó nada. Fue como gritarle al vacío. En esas horas, la negación dio paso a la desesperación. Pensé en mi padre, fallecido en aquel accidente aéreo hacía años, y en cómo siempre me había llamado su pequeño rayo. Pensé en lo orgulloso que estaba de mi energía, de mi empuje. ¿Me reconocería siquiera ahora? Y pensé en Ryan, en cómo apretaba la mandíbula mientras el médico hablaba, en cómo evitaba mi mirada después. ¿Acaso seguía viendo a la esposa con la que se casó? ¿O ya me había convertido en una carga, alguien a quien compadecería en lugar de amar? Cerré los ojos y recé para estar equivocada. Recé para que esto fuera solo el comienzo de una lucha que aún podía ganar, pero en el fondo, algo dentro de mí lo sabía. La vida como la conocía había terminado en esa ladera de la montaña, y la historia que la reemplazó iba a ser una que nunca pedí vivir. Volver a casa debería haber sido reconfortante. Después de semanas de pasillos de hospital y aire antiséptico, pensé que respiraría mejor al cruzar el umbral de nuestra casa en las afueras de Minneapolis. Imaginé el olor a colonia de Ryan flotando en el pasillo, la calidez de las paredes familiares, la sensación de pertenencia. Pero cuando la puerta se abrió y entré por primera vez en mi silla de ruedas, me di cuenta de que mi hogar ya no era mío. Eleanor estaba allí para recibirnos, con la postura erguida y el rostro sereno. Besó a Ryan en la mejilla y luego me miró con una sonrisa forzada. «Bienvenida de nuevo, Sophie», dijo, como si yo fuera una invitada que regresaba de un largo viaje en lugar de su nuera que regresaba de una cama de hospital. Su tono era cortés, pero no cálido. Al principio, Ryan me mimó, cargando mi bolso y ajustando la silla para que pudiera moverme por la entrada. Intenté convencerme de que este era el comienzo de nuestra adaptación, de que con el tiempo encontraríamos un nuevo ritmo. Pero casi de inmediato, noté cómo la mirada de Eleanor me seguía. Se quedó un rato cuando me costaba doblar la esquina, cuando choqué ligeramente contra el borde de la alfombra, no con preocupación, sino con desaprobación, como si mi silla de ruedas fuera una molestia, arañando sus pisos pulidos. Los primeros días se convirtieron en rutinas incómodas. Pasaba la mayor parte del tiempo en la sala, cerca del gran ventanal que daba al jardín nevado. El silencio del invierno era denso y pesado, roto solo por los pasos de el Eleanor que resonaban en la cocina. Se mantenía ocupada, siempre limpiando, siempre reordenando. No tardó en involucrarme. «Sophie», me dijo una mañana, poniendo un cesto de ropa sucia delante de mí. «Puedes doblarlas, ¿verdad? Sentada. Debería ser manejable». Miré la pila de ropa, luego a ella. Mis manos vacilaron.
No porque no pudiera, sino por la forma en que me lo pidió. No como una petición, sino como una orden. Ryan no estaba en casa, ya se había ido a trabajar, así que asentí, forzando una sonrisa. Por supuesto, ella me observaba mientras doblaba las camisas, con su mirada penetrante, corrigiéndome cuando mis pilas no estaban alineadas. «Hay que mantener el orden», murmuró. «Una casa no se maneja sola». Me picó ese tono cortante en su voz. Quería recordarle que aún me estaba recuperando del trauma, que cada movimiento requería más fuerza que antes. Pero me tragué las palabras. Enfrentarse a El Elanar siempre era como estar contra una pared. Podías gritar y empujar, pero nada se movía. Al final de la semana, las tareas aumentaron: ordenar la ropa, quitar el polvo de las superficies a mi alcance, organizar los armarios. Al principio, me dije que esto era bueno, que me daba algo que hacer, que evitaba que mi mente cayera en la desesperación. Pero la verdad se asentó poco a poco. No eran actos de bondad para mantenerme ocupada. Eran expectativas, obligaciones. Eleanor estaba forjando mi nuevo rol en esta casa, y no era uno de dignidad. Cuando Ryan llegaba por las noches, intentaba hablar con él al respecto. «Me trata como si fuera una criada», le susurré una noche después de que el Elanar subiera. «Necesito tu apoyo, Ryan. Necesito que le recuerdes que sigo siendo yo». Suspiró, reclinándose en el sofá, con el cansancio ensombreciendo su rostro. «Sophie, tiene buenas intenciones. Sabes, mamá, solo cree en mantener la casa en orden. Además, dijiste que querías sentirte útil. ¿Verdad que es increíble?» La palabra me sonó como un cuchillo. «Quiero sentirme humana», dije en voz baja, pero él ya estaba revisando su teléfono, asintiendo distraídamente. La conversación se apagó en mi garganta. Día a día, la distancia crecía. El dominio de Eleanor llenaba la casa. Su voz era la más fuerte, sus reglas eran incuestionables. Ryan, ya fuera por costumbre o por miedo a la confrontación, siempre se ponía de su lado. Si intentaba sugerirle un arreglo más fácil, como contratar ayuda a tiempo parcial o mudarnos a una casa más pequeña, lo descartaba. «Mamá no está muy bien de salud. No podemos dejarla sola», decía, como si mi propia salud no importara. Por la noche, cuando la casa por fin se tranquilizaba, me sentaba junto a la ventana, contemplando las ramas congeladas del exterior. Recordé cómo, apenas unos meses antes, había escalado senderos con Ryan, con las piernas llevándome por empinadas cuestas, y mi risa resonando entre los árboles. Ahora ni siquiera podía salir sin ayuda. El mundo se había reducido a estas paredes, y dentro de ellas yo no era la esposa, ni la compañera. Era una molestia que había que controlar. Intenté convencerme de que era temporal, que Ryan acabaría dándose cuenta de lo mucho que necesitaba su apoyo, que Eleanor se ablandaría al comprender que no era su enemiga. Pero cada día que pasaba se desvanecía esa esperanza. Sus instrucciones se volvían más tajantes, su figura más pesada cuando cometía errores. Nunca gritó, pero el silencio tras su desaprobación fue peor que gritar. Lo peor no fueron las tareas ni las críticas. Fue como empecé a verme a través de sus ojos, débil, dependiente, una carga. Una tarde me vi reflejada en el espejo del pasillo. La silla de ruedas me enmarcaba como los barrotes de una jaula, y por un instante no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi postura se desplomó, mi rostro cansado, mi ánimo decaído. Esa noche, Ryan llegó tarde a casa. Me besó en la frente, distraído, y fue directo a la cocina, donde Eleanor me esperaba la cena. Me acerqué a la mesa en mi silla de ruedas, pero ninguno me preguntó cómo me había ido el día. Hablaron de facturas, del tiempo, de todo menos de mí. Me quedé en silencio, invisible en mi propia casa. Fue entonces, en esa silenciosa humillación, que comprendí algo doloroso. Ya no pertenecía a ese lugar. La casa donde antes compartía risas, comidas y planes de futuro con mi esposo, ahora se sentía como el dominio de Eleanor. Era una invitada, tolerada pero no bienvenida, confinada pero descuidada.
Y aunque intenté ocultárselo a Ryan, sentía una creciente verdad carcomiéndome por dentro. Mi matrimonio, al igual que mis piernas, quizá nunca más me sostendría. La primera vez que conocí al Dr. Michael Carter, no sabía si sentirme esperanzada o ingenua. Llegó una tarde gris, con una bolsa de cuero y un portapapeles, y el abrigo cubierto de nieve del aire de Minnesota. Parecía más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 y tantos, con una seguridad serena que me recordó a los médicos de las películas, de esos que siempre saben exactamente qué decir. Ryan lo abrió, lo presentó rápidamente y subió las escaleras para atender una llamada. Eleanor rondaba cerca, con los labios apretados, claramente indiferente a la intrusión. Me senté junto a la ventana en mi silla, preparándome para otro sermón sobre aceptar la realidad. Pero el Dr. Carter no me miró con lástima. Se arrodilló para quedar a mi altura y sonrió con dulzura. ¿Sophie Whitmore?, preguntó con tono cálido. Sí, susurré. Sentí que mi voz era más débil de lo que deseaba. Soy Michael Carter, fisioterapeuta. Me han asignado su caso. Trabajaré contigo aquí en casa si te parece bien. Fruncí el ceño. ¿En casa? Creía que la terapia se hacía en una clínica. Normalmente, sí, dijo, acomodando los papeles en su portapapeles. Pero dada la gravedad de tu lesión, con visitas a domicilio aprobadas por el seguro, será menos agotador para ti. Mi trabajo es ayudarte a recuperar la mayor independencia posible. Independencia. La palabra encendió algo dentro de mí. Durante semanas me sentí encadenada a esta silla, atrapada entre estas paredes. La idea de que había un camino hacia adelante, aunque no fuera la recuperación completa, era un salvavidas. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté con cautela. Volvió a sonreír, no condescendiente, sino alentador. Significa que puedes hacerte más fuerte. Puede que ya no camines como antes, pero con determinación y los ejercicios adecuados, es posible que recuperes parcialmente la movilidad, incluso puedas mantenerte de pie con apoyo. Pero requiere compromiso. Cada día, por un instante, me permito imaginarlo. De pie, aunque sea brevemente, sintiendo de nuevo el suelo bajo mis pies. Las lágrimas me escocían sin poder contenerlas. Eleanor se aclaró la garganta ruidosamente desde el otro lado de la habitación. Suena caro, dijo con brusquedad. Innecesario. Sophie no necesita falsas esperanzas, necesita aprender a vivir con su condición. No tiene sentido agotar los recursos buscando milagros. El Dr. Carter se volvió hacia ella, cortés pero firme. La fisioterapia no es un milagro, señora Whitmore. Es ciencia médica. La movilidad no se trata solo de caminar, se trata de prevenir complicaciones posteriores. Atrofia muscular, problemas de circulación, escaras. La terapia mantiene el cuerpo funcionando. No es opcional. Eleanor entrecerró los ojos. He criado una familia sin todas estas modas modernas. En aquel entonces, la gente dependía de las infusiones y la fuerza de voluntad, no de especialistas caros. Me hizo un gesto. Le prepararé algo que le ayude más que estos ejercicios. Sentí un calor intenso en las mejillas. Eleanor, por favor. Pero me interrumpió. Sophie, no puedes tirar el dinero a cualquier tratamiento sofisticado. Tienes que ser práctica. Ryan bajó en ese momento con el teléfono aún en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó distraído. Tu madre cree que la terapia es tirar el dinero, dije en voz baja. Ryan suspiró, frotándose la sien. Mamá solo se preocupa. Sophie, no te hagas muchas ilusiones. Si el seguro lo cubre bien, pero no nos pasemos. Lo miré fijamente, esperando alguna señal de apoyo, algún recordatorio del hombre que creía en mí. Pero ya estaba revisando su teléfono de nuevo. El Dr. Carter no permitió que el silencio se prolongara. Se acercó más, bajando la voz para que solo yo pudiera oír. No dejes que nadie te convenza de que no vale la pena intentar progresar. Es tu cuerpo, es tu vida. Mereces la oportunidad de luchar por ello.
Algo en la firmeza de sus ojos rompió la niebla en la que había estado viviendo. Por primera vez desde el accidente, me sentí no como una carga, ni como una paciente a la que atender, sino como una mujer que aún conservaba fuerzas. Cuando me guió en la primera serie de ejercicios, me temblaban los brazos, me gritaban los músculos y el sudor me golpeaba la frente. Eleanor murmuró desaprobación en el fondo, pero no le hice caso. El Dr. Carter me animó. Cada pequeño movimiento es una victoria. Eso es todo, dijo en voz baja. Eres más fuerte de lo que crees. Para cuando recogió sus cosas para irse, me dolía el cuerpo, pero mi espíritu se sentía más ligero que en meses. Después de que se fuera, Eleanor inmediatamente me puso una taza humeante en las manos. Manzanilla con raíz de valerian, anunció. Mejor que cualquier cosa que él pueda darte. Miré el té, luego a ella. Quería gritar que las hierbas no me devolverían las piernas, que la negación no me devolvería la dignidad. Pero la palabra se me atascó en la garganta. Dejé la taza a un lado sin tocarla. Esa noche, cuando Ryan por fin se metió en la cama a mi lado, le pregunté en voz baja, ¿de verdad crees que la terapia es un desperdicio? Se giró boca arriba, mirando al techo. Creo que deberíamos ser realistas. No quiero que te lastimen falsas expectativas. Me di la vuelta, con lágrimas en los ojos en la oscuridad. Realista. Esa palabra se sintió como una sentencia de prisión. Pero en lo más profundo de mí, una pequeña llama se había encendido. Las palabras del Dr. Carter resonaron en mi mente. Es tu cuerpo, es tu vida. Por primera vez desde el accidente, me aferré a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, mi historia aún no hubiera terminado. Era tarde cuando el Dr. Carter me dejó esa noche. El cielo invernal ya había borrado los últimos rastros de luz del día, dejando el mundo pintado de tonos azules y negros. Los faros de su coche atravesaron la oscuridad al entrar en nuestra calle. La nieve se amontonaba a ambos lados de la carretera. Había pasado la tarde en una sesión de terapia en su clínica porque Eleanor se había negado a dejarlo trabajar conmigo en casa ese día, alegando que yo era demasiado disruptivo en su espacio. Me agotaba, pero por una vez no me importaba el dolor muscular. Cada repetición, cada intento de esforzarme más que el anterior, me recordaba que no estaba completamente indefensa. El Dr. Carter aparcó frente a la casa y me recosté en el asiento, recuperando el aliento. Gracias, dije en voz baja. Por hoy, por todo. Me dedicó una pequeña sonrisa. Estás haciendo el trabajo duro, Sophie. No olvides que cada pequeño progreso es tuyo. Quería creerle, quería aferrarme a esa chispa de esperanza, pero en cuanto giré la cabeza hacia la casa, esa esperanza se transformó en algo más. La luz del porche brilló tenuemente, iluminando dos figuras que estaban justo fuera de su alcance. Al principio, pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada, pero entonces las formas se agudizaron, las siluetas inconfundibles. Ryan y una mujer estaban cerca, demasiado cerca. La mano de él descansaba en su cintura, la de ella en su pecho. Y entonces, antes de que mi mente pudiera rechazarlo, lo vi inclinarse y besarla. El mundo se tambaleó. El aire se me quedó atrapado en la garganta, negándome a moverme. Mis manos se congelaron en mi regazo, temblando como si pertenecieran a otra persona. «No», susurré. Las palabras salieron de mí, roncas y entrecortadas. El Dr. Carter siguió mi mirada. Apretó la mandíbula, la bondad en sus ojos se convirtió en algo más agudo y protector. «Sophie», dijo con cuidado, pero apenas lo oí. No podía apartar la mirada. Cada segundo me quemaba. La inclinación de cabeza de Ryan, la suavidad de su tacto, la intimidad que solía ser mía. Mi esposo, el hombre que una vez me cargó en su espalda por las montañas cuando me torcí un tobillo, quien me besó bajo cielos estrellados después de largas caminatas, ahora besaba a otra mujer afuera de nuestra casa. La mujer se apartó lo justo para que pudiera ver su rostro a la luz.
Catherine Doyle, un nombre que ya había oído antes, alguien de la oficina de Ryan, mencionada casualmente en conversaciones que no me había parado a pensar. Recordé la risa en su voz cuando hablaba de sus chistes durante las reuniones. Recordé cómo miraba su teléfono a altas horas de la noche, sonriendo ante los mensajes que, según él, eran de trabajo, las repentinas inscripciones al gimnasio, las excusas para trasnochar. Las señales habían estado ahí, los había visto, los había sentido en el fondo del estómago, pero los enterré bajo la confianza. Me dije que estaba imaginando cosas, que mi lesión me había vuelto paranoica. Me había mentido, aferrándome a la ilusión de que Ryan seguía siendo mío. La verdad estaba en ese porche. Lágrimas innegables me nublaban la vista. Quería gritar, abrir la puerta del coche de golpe, exigir una explicación que, de alguna manera, borrara lo que acababa de presenciar. Pero mi cuerpo me traicionó, paralizado por la conmoción, por el dolor, por el peso de la traición que me oprimía el pecho. El doctor Carter me puso una mano suavemente en el brazo. «Sophie, no te hagas esto. Ya no necesitas ver». Me giré hacia él con la voz entrecortada. «Es mi marido. Lo sé», dijo en voz baja, «pero eso no justifica lo que está haciendo». Ryan y Catherine desaparecieron en la casa. La puerta se cerró suavemente tras ellos. El tenue resplandor de la luz del porche permaneció, burlándose de mí, como si dijera que todo lo que una vez creí sobre mi matrimonio había sido una mentira. El Dr. Carter me llevó a dar una vuelta a la manzana para darme tiempo a recomponerme. Intenté controlar mi respiración, pero las imágenes se repetían una y otra vez, cada vez más hirientes. En el silencio del coche, los recuerdos me asaltaron como fantasmas crueles. «Los votos matrimoniales», susurró Ryan, prometiendo amarme en la salud y en la enfermedad. Las caminatas donde juró que no podía imaginar la vida sin mí. La noche después de mi accidente, cuando me dijo que superaríamos esto juntos, mentiras, todas, o tal vez verdades que se desvanecieron en el momento en que mi cuerpo se desmoronó. Me llevé las palmas de las manos a los ojos, intentando contener las lágrimas. «Estaba tan ciega», murmuré. «Creí que me amaba lo suficiente como para luchar por nosotros». La voz del Dr. Carter era firme, una ira silenciosa. «No hiciste nada malo. Sus decisiones son suyas». Pero no lo sentí así. Lo sentí como un fracaso, como si hubiera perdido todo lo que me hacía esposa, compañera, mujer. Cuando regresó a la entrada más tarde, la casa se alzaba ante mí como una extraña. El calor que una vez sentí al cruzar ese umbral había desaparecido, reemplazado por una frialdad que me calaba hasta los huesos. El Dr. Carter me ayudó a salir del coche, con un toque suave pero firme, observándome como si supiera que mis piernas no eran lo único que se había derrumbado. No dijo mucho más. No era necesario. El silencio entre nosotros estaba lleno de verdades no dichas. Esa noche, sola en mi habitación, me quedé despierta mirando al techo. La casa estaba en silencio, pero oía voces apagadas abajo. El tono bajo de Ryan, la risa suave de Catherine. El sonido me atravesó, crueles recordatorios de que la vida que creía mía ya se estaba desvaneciendo. Me aferré a la manta contra el pecho y dejé que las lágrimas brotaran, ardientes e implacables. Mi matrimonio no terminó en una discusión ni en una confesión. Terminó en silencio, una noche de invierno, con un beso que no debía haber. Y por mucho que intentara convencerme de que aún no había terminado, una voz profunda en mi interior me susurraba la verdad. Mi matrimonio se había derrumbado y yo estaba sola entre sus ruinas. Las noches se volvieron las más duras. Cuando la casa quedó en silencio y las sombras se extendieron por las paredes, me quedé sola con el sonido de mi propia respiración y las preguntas que no dejaban de atormentarme. Ryan ya no se acostaba como antes. Algunas noches se quedaba hasta tarde en la oficina. Otras noches oía el leve clic de la puerta trasera después de que el Eleanor ya hubiera subido.
Me dije que no quería saber a dónde iba, pero mi corazón lo sabía. Ya había visto la verdad con mis propios ojos. Una noche, inquieta y sin poder dormir, subí en mi silla de ruedas hasta lo alto de la escalera. La casa estaba oscura, salvo por la tenue luz de la cocina que se filtraba por el pasillo. Se oían voces, voces familiares. Ryan y Eleanor. Me incliné hacia adelante, esforzándome por escuchar, con el pulso acelerado. Nos está hundiendo, mamá. La voz de Ryan era aguda, baja, el tipo de tono que solo usaba cuando era honesto. No podemos seguir viviendo así. Las facturas médicas, la terapia, todo, nos está desangrando. Se me cortó la respiración. La respuesta de Eleanor fue firme, casi tranquilizadora, pero con una firmeza. Tienes razón. Sophie ya no es la mujer con la que te casaste. Se ha convertido en un peso. Y lo que es peor, controla el dinero que dejó tu padre. Esa herencia podría asegurar tu futuro, pero mientras ella esté presente, nunca lo verás. Me aferré a los reposabrazos de mi silla de ruedas con tanta fuerza que me dolían los dedos. Ryan soltó una risa amarga. Catherine se merece algo mejor que esto. Se merece una vida que no puedo darle mientras esté encadenado a Sophie. No puedo seguir fingiendo. El sonido de su nombre, Catherine, como veneno deslizándose por mi columna. Eleanor se acercó. Podía oír el filo de su susurro. Entonces tenemos que actuar con calma, con cuidado. Ella ya depende de nosotros. Si sigue bebiendo los tés que preparo, su cuerpo se debilitará aún más. Parecerá natural. Cuando llegue el momento, nadie lo cuestionará. Y la herencia, por fin, será tuya. La habitación se inclinó. Sentí una opresión en el pecho que creí que me iba a ahogar. No solo me traicionaban, planeaban borrarme. Por un instante, el miedo me inmovilizó. Mi mente revoloteaba por las imágenes. Ryan riendo con Catherine. Eleanor me ofrecía esas tazas humeantes de té de hierbas cada noche. Su mirada penetrante me observaba hasta que daba un sorbo. Mi cuerpo recordaba la extraña pesadez, los repentinos mareos, cómo el agotamiento parecía aplastarme a deshoras. No había sido solo el accidente. Me había estado dando veneno disfrazado de bondad. Regresé a mi habitación en silla de ruedas lo más silenciosamente posible, con el corazón latiéndome con fuerza. Cada sonido parecía demasiado fuerte. El crujido del suelo, el suave chirrido de las ruedas. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y apreté la espalda contra ella, temblando. La traición me dolió más de lo que jamás hubiera imaginado. Ryan, mi esposo, el hombre que una vez juró amarme en la salud y en la enfermedad, estaba conspirando con su madre para matarme. Me temblaban las manos al hundir la cara en ellas, luchando contra los sollozos que amenazaban con destrozarme. Pero en algún lugar de la tormenta de pánico, otro sentimiento se arraigó: determinación. Si pensaban que me iría sin hacer ruido, no me conocían en absoluto. Había sobrevivido a la caída, al diagnóstico, a la humillación de ser tratada como una carga. Sobreviviría a esto también. A la mañana siguiente, fingí que nada había cambiado. Acepté el té de Eleanor con una leve sonrisa, llevándolo a mis labios, pero sin beber más que un sorbo. Cuando salió de la habitación, vertí el resto en una maceta junto a la ventana. Ryan apenas me miró, murmurando algo distraído antes de salir. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la mascarilla intacta. Más tarde esa semana, durante una de las visitas del Dr. Carter, le pedí que se quedara después de que Eleanor saliera. Me temblaba la voz al susurrar: «Necesito tu ayuda, pero no puedes contárselo a nadie». Frunció el ceño. «¿Qué pasa, Sophie?» Se lo conté todo, la conversación que había oído, el té, la herencia. Su rostro se ensombreció de ira, pero no me interrumpió. Cuando terminé, respiró hondo. «Estás en peligro», dijo en voz baja. «Tienes que salir de aquí». «No puedo», susurré con lágrimas en los ojos. «Todavía no. Si me voy sin nada, ganarán. Necesito proteger lo que es mío». Me observó un momento y asintió lentamente. «¿Qué quieres que haga?».
Busqué bajo el cojín de mi silla y saqué un sobre que había preparado. Copias de documentos importantes, información de cuentas, comprobante de la herencia que mi padre me había dejado. Me temblaban las manos al apretarlo contra las suyas. «Guarda esto. Si me pasa algo, asegúrate de que no se lo lleven». Su expresión se suavizó, su voz se tranquilizó. «Nada te va a pasar. No lo permitiré». Por primera vez en semanas sentí un atisbo de seguridad. Ya no estaba sola. Esa noche, despierta en mi cama, pensé en todo lo que había perdido. Mis piernas, mi libertad, el hombre que creía que me amaba. Y sin embargo, entre las ruinas, encontré una extraña claridad. Ryan y Eleanor me querían débil, rota, invisible, pero el fuego dentro de mí se negaba a morir. Ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por justicia, por el recuerdo de la chica que una vez corrió libre, por la mujer que aún existía dentro de mí, incluso si mi cuerpo me había traicionado. El miedo aún me asiente. Sí, la idea de otro sorbo de ese té, otro susurro tras puertas cerradas, me erizaba la piel, pero bajo el miedo se escondía el acero. No tenía ni idea de lo que era capaz. Y al cerrar los ojos, aferrándome al tenue hilo de esperanza que me había dado el Dr. Carter, me juré a mí mismo, no me borrarían. La noche que sucedió comenzó como cualquier otra. Eleanor me trajo el té de la tarde, humeante en una taza de porcelana. Sus manos eran firmes, su sonrisa, tenue como siempre. «Bébelo, cariño. Te ayudará a descansar», dijo, dejándolo en la mesa junto a mí. Ryan se quedó cerca, inquieto, paseándose con el teléfono en la mano. Dudé. Durante semanas había fingido beber, vertiendo el líquido en la maceta en cuanto se marchaban. Pero esa noche, Eleanor estaba demasiado cerca, con la mirada fija en mí. Me sentí acorralado. Negarme levantaría sospechas, así que me llevé la taza a los labios, forzando un sorbo, y luego otro. La amargura se me pegó a la lengua. En cuestión de minutos, una pesadez me invadió. Mis extremidades se volvieron lentas, mis párpados pesados. El pánico me invadió el pecho. Intenté ir en silla de ruedas a mi habitación, pero el mundo se volvió borroso. Oí la voz baja y fría de Eleanor. «Es hora». Y la respuesta de Ryan, plana y hueca. «Hazlo». Después de eso, todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que sentí fue frío. Me atravesó, afilado y despiadado, mordiéndome la piel, incluso bajo varias capas de ropa. Mi aliento se elevaba blanco en el aire nocturno, mi cuerpo temblaba violentamente. Copos de nieve se aferraban a mis pestañas, derritiéndose con el calor de mis lágrimas antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Intenté moverme, pero no estaba en la silla. Me habían dejado tirado en la nieve, con las piernas inertes y los brazos entumecidos por la escarcha. Los árboles se alzaban altos y silenciosos a mi alrededor, con sus ramas cargadas de hielo. Sobre mí, el cielo se extendía oscuro e infinito. La luna proyectaba un tenue resplandor sobre el desierto. Mi corazón latía con fuerza al comprenderlo de golpe. Me habían dejado allí para morir. El aire era penetrante en mis pulmones. Cada inhalación era como fragmentos de vidrio. Hundí las palmas de las manos en la nieve, arrastrándome hacia adelante poco a poco. Mis brazos temblaban por el esfuerzo, mi cuerpo clamaba por calor. Pero a mi alrededor reinaba un silencio blanco. A lo lejos, un lobo aulló largo y lastimero, y el sonido me heló hasta los huesos. El terror me arañó el pecho. ¿Así terminó? No en un hospital, ni en la seguridad de un hogar, sino abandonado en medio de un bosque de Minnesota, sumergido en la nieve y el silencio. Pensé en mi padre, en su simple accidente de hacía tantos años, y en cómo la gente decía que nunca tuvo una oportunidad. ¿Estaría yo a punto de compartir su destino? Mi visión se nubló, con manchas danzando en el aire. Tenía los dedos entumecidos y los labios temblorosos mientras susurraba:
por favor, no así. Pensé en la voz firme y segura del Dr. Carter, diciéndome que era más fuerte de lo que creía. Pensé en la pequeña llama que había luchado por mantener viva en mi interior. ¿Estaría a punto de extinguirse allí, en medio de la nada? Los aullidos se acercaban, se multiplicaban, resonando entre los árboles. Mi respiración se volvió frenética y superficial. Mis brazos cedieron y me desplomé en la nieve. El frío se apoderó de mí, arrastrándome hacia abajo, pero entonces oí un sonido, pasos crujiendo contra el suelo helado. No eran lobos, eran humanos. Intenté levantar la cabeza, pero mi cuello se negó. Una sombra, alta y ancha, cayó sobre mí. La voz de un hombre, áspera y urgente, atravesó el frío. Dios mío, una mano fuerte se deslizó bajo mis hombros, levantándome con cuidado de la nieve. Intenté luchar, resistirme. ¿Y si era Ryan quien regresaba para terminar lo que había empezado? Pero cuando abrí los ojos con fuerza, no vi a mi esposo, sino a un desconocido. Su rostro estaba surcado por la edad, su barba canosa, sus ojos abiertos por la sorpresa. Por un momento creí estar alucinando. Sus rasgos me resultaban dolorosamente familiares, la mandíbula, el ceño fruncido, la calidez de su mirada incluso a pesar del pánico. Entreabrí los labios y la palabra se me escapó en un suspiro. «¡Papá!». El hombre se quedó paralizado, me sujetó con más fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sophie», susurró con la voz entrecortada. «No puede ser, Sophie». Lo miré fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. Edward Whitmore. Mi padre, el hombre que enterré en mi dolor hace 15 años tras un accidente aéreo que no dejó más que escombros. Lo habían declarado muerto, lo lloraron y se fue. Sin embargo, allí estaba, abrazándome, vivo. La conmoción casi me quita el poco aliento que me quedaba. «Estás vivo», asintió, con el rostro desencajado por la tristeza y la incredulidad. «Debería haber regresado antes. Nunca dejé de pensar en ti». Sus palabras salieron atropelladas, urgentes, desesperadas. «Pero primero tenemos que sacarte de aquí». Me aferré a él débilmente mientras me cargaba por la nieve, mi cuerpo flácido ante su fuerza. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, su calor filtrándose en mi piel congelada. Cada paso me devolvía a la vida, cada aliento suyo en mi cabello, un recordatorio de que aún no estaba muerta. El bosque se desdibujaba a nuestro alrededor, los gritos de los lobos se perdían en la distancia. Enterré la cara en su abrigo, el olor a humo de leña y tierra abrumaba mis sentidos. Mi padre, que se había desvanecido entre la leyenda y el dolor, estaba vivo y me había encontrado justo cuando más lo necesitaba. Cuando llegamos a la cabaña, escondida entre los árboles, me dejó cerca del fuego y me envolvió en mantas. Mis dientes castañeteaban sin control, mi cuerpo luchando contra el frío. Se agachó frente a mí, sus ojos escrutadores, llenos de emoción. «Pensé que te había perdido para siempre», dijo con la voz entrecortada. Las lágrimas me resbalaron por las mejillas. «Pensé que te había enterrado». Me agarró las manos, calentándolas entre las suyas. «Hay tantas cosas que no sabes, pero ahora mismo lo único que importa es que estás viva, y te juro, Sophie, que nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». Mientras el fuego crepitaba y el calor volvía a mis huesos, el terror de la noche se desvaneció lentamente, reemplazado por algo igualmente abrumador. La imposible verdad de que el hombre por el que había llorado había regresado, y con él quizás la oportunidad de recuperar algo más que mi vida. El fuego crepitaba y silbaba en la pequeña chimenea de piedra, proyectando sombras en las paredes de la cabaña. Mi cuerpo aún temblaba de frío, pero las mantas y las llamas habían comenzado a devolver la vida a mis extremidades. Me quedé allí sentada mirando al hombre frente a mí con la mente dando vueltas. Sus ojos eran del mismo marrón cálido que recordaba de mi infancia.
Su voz, aunque más áspera ahora, aún tenía la cadencia de consuelo que pensé que nunca volvería a oír. Edward Whitmore. Mi padre está vivo. No lo entiendo. Susurré con la garganta en carne viva. Dijeron que habías muerto. El accidente. Nos mostraron los restos. No quedó nada. Se recostó, frotándose la cara con las manos como si intentara borrar años de dolor. Su barba estaba descuidada, su piel curtida por el viento y el tiempo. Pero bajo esa aspereza estaba el hombre al que una vez me aferré, el hombre que solía alzarme sobre sus hombros para que pudiera ver por encima de la multitud. El accidente fue real, dijo en voz baja. Pero la muerte, esa era la historia de Eleanor, no la mía. Al oír su nombre, se me revolvió el estómago. Eleanor, asintió, con la mandíbula apretada por la amargura. Ella lo orquestó todo. Le dijo al mundo que me había ido porque eso le daba justo lo que quería, el control, la herencia, la casa, el nombre, y una vez que convenció a los tribunales para que me declararan muerta, lo tenía todo. Lo miré fijamente, con la mente dándole vueltas. ¿Dices que sabía que estabas viva? Soltó una risa hueca. Ella lo sabía. Ella lo planeó. El accidente no fue un accidente, Sophie. Mi avión fue manipulado. Sobreviví por pura suerte, saliendo arrastrándome de entre los restos medio muerta. Para cuando regresé a la civilización, Eleanor ya me había enterrado en ausencia. Firmé el papeleo, liquidé las cuentas, traspasé la casa. El corazón me latía con fuerza. Me lo robó todo. Siempre quería más de lo que tenía, murmuró, cogiendo una botella de la mesa. Vertió un líquido ámbar en un vaso desportillado, le temblaba la mano al levantarlo y ella lo cogió. Se aseguró de que me borraran y lo consiguió. Intenté luchar, intenté demostrar que estaba vivo, pero nadie me escuchaba. Para cuando recuperé las fuerzas ya era demasiado tarde. Me había enterrado con mentiras. Bebió profundamente. El intenso aroma a whisky impregnaba el aire. Sus ojos se pusieron vidriosos por un instante y vi los años de derrota grabados en su rostro, así que desaparecí en el bosque. Era más fácil ser olvidado que luchar en una guerra que no podía ganar. Las lágrimas me ardían en los ojos. El padre por el que había llorado tanto tiempo no había muerto. Había estado vivo, destruido, no por el destino, sino por la avaricia de Eleanor. Me acerqué al fuego, ajustándome aún más la manta. Todo este tiempo susurré. Pensé que te había perdido. Ha estado en mi casa controlando mi vida, tratándome como si me hubiera roto la voz. Levantó la vista bruscamente, su mirada atravesando la niebla del alcohol. Dime, Sophie, ¿qué te ha hecho? Y así se lo conté todo. El accidente, el hospital, el frío de mi regreso a casa, las interminables tareas, la provocación con veneno, la traición de Ryan, la sombra de Catherine, los susurros de conspiración que oí. Me temblaba la voz, pero una vez que empecé, no pude parar. Derramé cada humillación, cada miedo, cada momento de desesperación que me había tragado para seguir sobreviviendo. Para cuando terminé, Edward tenía las manos apretadas en puños sobre las rodillas. Su rostro estaba pálido de furia. «Esa mujer», gruñó, «y ese chico intentaron enterrarte como ella me enterró a mí». Asentí, mientras mis lágrimas caían a raudales. Pensé que moriría ahí fuera, papá, si no me hubieras encontrado. Se inclinó hacia adelante, apretando mis manos entre las suyas. Su tacto era áspero, calloso, pero lleno de una férrea determinación. «No morirás, Sophie. Así no. Lo perdí todo una vez porque estaba demasiado roto para luchar. No dejaré que eso te pase». Negué con la cabeza, sollozando. «No puedo luchar contra ellos. Ni siquiera puedo caminar». «Sí, puedes». Su voz era aguda e insistente. «Quizás no hoy, quizás no mañana, pero te levantarás de nuevo. Y aunque no des otro paso, seguirás elevándote por encima de ellos. Tienes más fuerza dentro de ti de la que ninguno de ellos jamás sabrá».
Sus palabras encendieron algo dentro de mí, una chispa que iluminó la oscuridad que me había estado absorbiendo por completo. Recordé el constante apoyo del Dr. Carter, la forma en que se negó a dejarme rendir durante la terapia. Ahora, al oír la misma convicción en la voz de mi padre, sentí que la posibilidad se arraigaba. Los días siguientes se desvanecieron en un ritmo de recuperación. La cabaña de mi padre era rústica pero segura, y cada mañana me animaba a hacer lo que pudiera. Me organizaba ejercicios improvisados, animándome a recuperar la fuerza que me quedaba en los brazos y el torso. Al principio, mis músculos me gritaban con cada movimiento que mi cuerpo resistía, pero nunca me dejó rendirme. Y el Dr. Carter, mi querido y fiel Dr. Carter, seguía visitándome en secreto. Había logrado avisar a través de un vecino que le debía un favor a mi padre. Y Michael no dudó. Al verme con vida, escondido, sintió alivio en el rostro. No me pidió explicaciones en ese momento. Simplemente se puso manos a la obra, guiándome con minuciosas rutinas, revisando mis signos vitales y enseñándome a proteger mi cuerpo de más daños. Entre ellos dos, el padre que creía perdido y el médico que se negaba a dejarme rendir, empecé a sentir algo que no había sentido en meses: esperanza. Por la noche, cuando el fuego se apagaba y mi padre tomaba otra copa, lo observaba en silencio. Era un hombre destrozado por la traición, consumido por años de aislamiento y whisky, pero seguía siendo mi padre, y bajo su dolor y su ira se escondía un amor feroz que nunca había muerto. Una noche, mientras me abrigaba con las mantas, me miró a los ojos. «Sophie», dijo con voz ronca pero firme, «fallé una vez. Dejé que me destrozara la vida. No dejaré que destruya la tuya. Cueste lo que cueste, te ayudaré a levantarte de nuevo, tanto de pie como en este mundo». Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada por la emoción. Por primera vez en mucho tiempo le creí. Creí en nosotros. La guerra que Eleanor y Ryan habían comenzado no había terminado. Apenas comenzaba. Y esta vez no luchaba solo. La primera vez que logré mover las piernas, apenas fue un movimiento. Solo una leve contracción muscular, una ondulación bajo la piel que podría haber pasado desapercibida de no ser por la brusca inspiración del Dr. Carter, que me observaba atentamente, dijo en voz baja, arrodillándose a mi lado. Sus ojos se iluminaron con un silencioso triunfo. «¿Lo sentiste?» Asentí, con lágrimas apenas escociendo, pero algo era algo. Había llevado semanas de esfuerzo incansable. Mi padre había improvisado un espacio de entrenamiento en su cabaña. El Dr. Carter traía equipo cada vez que nos visitaba: bandas de resistencia, brazaletes con peso y un balón terapéutico. Los ejercicios me dejaban empapada en sudor, con cada músculo a punto de morir, pero me aferré a ellos. Cada repetición era una declaración. Sigo aquí. A veces me desplomaba en sollozos a mitad de camino, odiando a mi cuerpo por traicionarme, odiando a Ryan y a Eleanor por usar mi debilidad como arma contra mí. Pero el Dr. Carter nunca me dejó rendirme. Me observaba cuando me temblaban los brazos, me animaba cuando la desesperación me nublaba la mente. «No tienes que ser perfecta», me dijo una vez mientras me derrumbaba de frustración. «Solo tienes que seguir intentándolo. En eso consiste la fuerza». Lo miré entonces, lo miré de verdad, su paciencia, su presencia inquebrantable. No era desapego profesional, era cariño, un cariño humano genuino. Y en lo más profundo de mí, algo cambió. Una calidez que no me había permitido sentir desde antes del accidente se despertó, confundiéndome y atemorizándome a la vez. Pero cada vez que mi corazón se acercaba a él, la culpa me arrastraba de vuelta. El rostro de Ryan me atormentaba. No el Ryan que me traicionó, sino el Ryan que una vez amé. El hombre que me abrazó en la cima de las montañas, que susurró promesas bajo las estrellas. No sabía cómo reconciliar al esposo que recordaba con el desconocido que planeó mi muerte.
Tarde en la noche, tumbada junto al fuego en la cabaña de mi padre, le daba vueltas a esos pensamientos una y otra vez. Una parte de mí aún se aferraba al matrimonio, a la idea de que el amor podía sobrevivir incluso a la peor traición. Pero otra parte, ahora más fuerte, sabía la verdad, que el matrimonio ya se había derrumbado y que lo que quedaba no eran más que cenizas. Mientras tanto, el mundo más allá de nuestra cabaña se desmoronaba. Ryan denunció mi desaparición a los pocos días de mi desaparición. Me enteré por el Dr. Carter, quien tenía contactos en el hospital y oía rumores entre colegas. La historia era que me había alejado, confundida, y había desaparecido. Se organizaron equipos de búsqueda. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso. Mi nombre, mi rostro, brillaban en las pantallas como si ya fuera un fantasma. Esposa desaparecida, decía el titular. Trágico accidente. Sobreviviente desaparece de casa. Pero Ryan no se lamentó. En realidad, no. Los informes describieron su comportamiento como extrañamente tranquilo, incluso distante. Les dijo a los vecinos que lo estaba sobrellevando lo mejor que podía, y Catherine fue vista a su lado más de una vez, con la mano apoyada en su brazo como un sustituto que había estado esperando su turno. Eleanor, sin embargo, empezó a desmoronarse. Su paranoia creció, alimentándose a sí misma. Llamaba a los bancos repetidamente, revisando saldos. Le gritó a Ryan acusándolo de descuido. La imaginé paseando por la impecable cocina, aferrándose a sus perlas, preguntándose por qué el dinero parecía escabullirse entre sus dedos, a pesar de su control. No sabían del sobre que le había dado al Dr. Carter. No sabían que ya había empezado a superarlos en astucia. Los imaginé en esa casa, la misma casa donde una vez me sentí seguro. Ahora, cada rincón estaba contaminado por la avaricia y la mentira. Creían que me había ido para siempre, creían que tenían una. Pero mientras ellos se ahogaban en sospechas y engaños, yo aprendía a resurgir. Todos los días en esa cabaña, mi padre me empujaba. Una repetición más, Sophie, decía con voz ronca pero llena de orgullo. Tienes más fuerza de la que crees. Y cuando flaqueaba, el Dr. Carter estaba ahí. A veces, su mano rozaba la mía al ajustar mi agarre, y el calor perduraba mucho después. Una vez, cuando casi me caigo de las barras de terapia, me atrapó, sujetándome hasta que mi respiración se calmó. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y algo tácito pasó entre nosotros, algo tierno, peligroso e innegable. Me aparté rápidamente, con las mejillas ardiendo. «No puedo», susurré. No insistió, solo asintió. «Entonces no lo hagas, no hasta que estés lista». Esa paciencia, su disposición a esperar, a dejarme decidir, significaba más que cualquier declaración de amor. Aún así, el conflicto rugía en mi interior. Me dolía el cuerpo por los ejercicios, el corazón por la guerra entre el pasado y el futuro. Pero con cada contracción muscular, con cada cambio de peso, sentía que volvía a la vida. No solo físicamente, sino también en espíritu. Una mañana, tras semanas de entrenamiento, logré incorporarme con la ayuda de las barras. Me temblaban los brazos, el sudor me corría por la espalda, pero me mantuve en pie, aunque solo fuese por unos segundos. Mi padre me aplaudió como si acabara de correr una maratón, con los ojos brillantes. El Dr. Carter sonrió, en voz baja, pero lleno de asombro. «Eso es, Sophie. Estás viva, luchando». Me desplomé en la silla, sollozando. Pero esta vez, mis lágrimas no eran solo de pena, eran de alivio, de triunfo, la prueba de que Eleanor y Ryan no me habían destrozado del todo. A medida que la nieve se derretía afuera, los días se alargaban y la primavera susurraba promesas de renovación, sentí que la oscuridad en mi interior comenzaba a disiparse. Pero también sabía que la batalla no había terminado, ni mucho menos, porque en algún lugar de esa casa suburbana, Ryan y Eleanor aún creían que me había ido, aún creían que la herencia era suya. Y cuando supieran la verdad, que estaba viva,
que era más fuerte que antes. Todo lo que habían construido sobre mentiras se derrumbaría. Hasta entonces, seguiría entrenando, seguiría respirando, seguiría luchando. Paso a paso, repetición a repetición, latido a latido. Y cuando llegara el momento, estaría listo. El día que entré en la comisaría fue el día en que todo cambió. Mis piernas aún temblaban a cada paso. Apretaba el bastón con tanta fuerza que me blanqueaban los nudillos, pero seguía de pie. No solo por mí, sino por la verdad, por la vida que habían intentado borrar. Ryan y Eleanor habían sido citados esa mañana con el pretexto de hacer un seguimiento del caso de la persona desaparecida. Según el Dr. Carter, quien discretamente me había informado, los detectives habían empezado a notar inconsistencias en sus declaraciones. Los vecinos habían reportado un comportamiento inusual, la agitación de Eleanor, la diferencia común de Ryan, las 2 visitas frecuentes de Catherine. Las grietas se estaban agrandando. Edward caminó a mi lado al entrar al edificio. Su presencia era un peso constante a mi lado. Parecía más saludable que semanas atrás, con los hombros más erguidos y la mirada penetrante. La sobriedad y la determinación habían empezado a sanar. Me apoyé en él tanto como en mi bastón. Ambos nos preparábamos para la tormenta que estábamos a punto de desatar. La comisaría bullía de actividad, teléfonos sonando, oficiales revolviendo papeles, voces que se oían por el pasillo. Cuando el detective a cargo del caso me vio, abrió mucho los ojos. «Señora Whitmore», susurró como si viera un fantasma. Asentí. «Estoy listo». Nos llevaron a la sala de interrogatorios donde estaban sentados Ryan y el Eleanor. Ryan parecía cansado pero sereno, con su traje impecable y el pelo peinado como si solo su apariencia pudiera protegerlo. El Eleanor, por otro lado, jugueteaba con las manos, con la mirada nerviosa. La puerta se abrió de golpe y entré. El sonido de mi bastón contra las baldosas resonó como un tambor. Ryan levantó la cabeza de golpe, con los ojos como platos y la boca abierta. «Sophie». Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Por un instante, la habitación se quedó paralizada. Eleanor palideció y entreabrió los labios en silencio. Casi podía ver los pensamientos que corrían por su mente, como los años de control se desvanecían en un instante. Me puse de pie, tan alto como mi cuerpo tembloroso me lo permitía, y dejé que el silencio se hiciera pesado antes de hablar, sorprendida de verme viva. Ryan se apartó de la silla, pálido. «Pensé que tú... Bueno, dijeron que tú». Se tambaleó, entre las mentiras y la impresión de mi presencia. Lo interrumpí. «Creíste que me habías enterrado. Tú y tu madre me dejaron en la nieve, drogada e indefensa. Creíste que nadie me encontraría jamás». Eleanor golpeó la mesa con la mano, perdiendo la compostura. «Es ridículo. Está delirando. No puedes creer ni una palabra de lo que dice». Pero Edward dio un paso adelante, con la voz clara. «Basta, Eleanor». Su presencia llenó la habitación y por primera vez en décadas parecía exactamente el hombre que ella había intentado destruir. «Tus mentiras terminan aquí». Ryan se giró. La confusión le deformó el rostro. «Papá». La palabra se le escapó sin que pudiera detenerla. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Edward Whitmore, vivo, innegable. Ryan se tambaleó hacia atrás, con las manos temblorosas. «Es imposible. Estás muerto». El rostro de Edward se endureció. «Me hiciste muerto de nombre. Tu madre me enterró bajo mentiras para poder robar lo que no era suyo, tal como intentaste hacer con Sophie». El detective entrecerró los ojos, escribiendo a toda velocidad en su bloc de notas. La tensión en la habitación era densa. Las paredes se cerraban sobre Ryan y Eleanor a cada segundo. El cuerpo de Eleanor se quebró por completo. Avanzó a toda velocidad, alzando la voz. Se suponía que debía desaparecer. Era débil, una carga. Le dimos todo, y nos lo pagó arruinándonos la vida. No iba a dejar que nos hundiera como a ti.
Las palabras salieron de su boca antes de que se diera cuenta de lo que había admitido. La sala quedó en silencio. El peso de su confesión se hundió como una piedra. El detective se quedó paralizado. Otro oficial se removió en su asiento, con la mirada fija en ella con intensidad. Ryan dejó caer la cabeza entre las manos. Por primera vez, no intentó discutir. No intentó darle vueltas. Otra historia. La lucha se le escapó, dejando solo un cascarón vacío del hombre que una vez creí amar. Sentí el dolor en el pecho, el eco de años creyendo en un matrimonio que nunca existió de verdad, pero al mirarlo ahora, destrozado, acorralado, deshecho, me di cuenta de que ya no sentía amor, ni siquiera odio, solo vacío. El detective habló por fin, con tono cortante. Señor Whitmore, sus declaraciones de hoy serán presentadas como prueba. Tienen derecho a guardar silencio, pero creo que ya han dicho suficiente. Les hizo una señal a los agentes en la puerta. Al colocarse las esposas, Eleanor gritó, agitándose contra los agentes. «Todo esto son mentiras. Te está manipulando. ¿Está...» Sus palabras se desvanecieron en una rabia incoherente mientras la sacaban de la habitación. Ryan no se resistió. Levantó la cabeza lo justo para mirarme a los ojos. Por un fugaz instante, vi un destello del hombre que una vez conocí, sepultado bajo capas de cobardía y traición. Sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero no pronunció palabra. Inclinó la cabeza, derrotado. Me quedé allí, firme en mi mano, con la fuerte presencia de mi padre a mi lado. Por primera vez desde el accidente, me sentí alto de nuevo. No porque mis piernas me llevaran, sino porque había sobrevivido, porque no habían logrado borrarme. Mientras se llevaban a Ryan y Eleanor, exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El peso de meses de traición, miedo y desesperación se alivió ligeramente de mi pecho. La guerra aún no había terminado, pero el campo de batalla había cambiado, las mentiras se habían desmoronado, la verdad por fin salía a la luz. Edward me apretó el hombro con suavidad. Su voz era baja pero firme. Hoy resististe, Sophie, en todo lo que importa. Y al observar los rostros atónitos de los oficiales que lo habían presenciado todo, comprendí que tenía razón. Esto era más que sobrevivir. Esto fue justicia. Las semanas siguientes transcurrieron como un borrón. Sin embargo, cada momento se sentía más pesado que el anterior. La noticia del arresto de Ryan y Eleanor se extendió rápidamente por Minneapolis. Los titulares pintaron la historia como algo sacado de una novela gótica. Marido y suegra acusados de conspirar contra una esposa discapacitada. Los vecinos que antes me sonreían cortésmente ahora susurraban en voz baja sobre el escándalo, negando con la cabeza ante la traición que se había gestado tras nuestras puertas cerradas. Ryan y Eleanor permanecieron en celdas de detención mientras los fiscales construían el caso. Sus abogados se apresuraban, intentando darle un giro menos monstruoso a la historia, pero la verdad era innegable. El arrebato de Eleanor en la comisaría había sellado su destino, y el silencio de Ryan solo lo hacía parecer cómplice. No necesitaba asistir a todas las audiencias para saber que se cerraban sobre ellos. Por primera vez en meses, sentí un leve sabor a libertad. No fue inmediato, por supuesto. Algunas noches todavía me despertaba empapado en sudor, oyendo ecos de la voz de Eleanor instando a Ryan a terminar, sintiendo el peso de la nieve en el pecho como si todavía estuviera tumbado en ese bosque. Pero cada mañana, al abrir los ojos en la cabaña de mi padre y sentir el calor del fuego, me recordaba a mí mismo que había sobrevivido, y no solo sobrevivido, sino que había regresado más fuerte. Los tribunales iniciaron el proceso de restitución de lo que legítimamente me pertenecía. La herencia que mi padre me había dejado, desviada y controlada durante años, volvió a estar a mi nombre. Los actos fraudulentos de Eleanor fueron deshechos, sus cuentas congeladas, su influencia borrada. Pero a medida que las firmas se secaban y las cuentas cambiaban, comprendí algo profundo. El dinero no era lo que importaba.
Era el principio. Era la prueba de que sus mentiras se habían desmoronado, de que su poder había desaparecido. Edward observaba todo esto con silencioso orgullo. Había pasado años escondido en la vergüenza y la soledad, pero estar a mi lado pareció despertar algo en él. Empezó a beber menos, sus manos se sentían más firmes cada mañana. A veces lo sorprendí mirándome con lágrimas en los ojos, susurrando que no podía creer que tuviera una segunda oportunidad de ser mi padre. Hablábamos a menudo junto al fuego sobre los años que perdimos, sobre el dolor que Eleanor nos había causado a ambos, pero sobre todo, sobre el futuro. Por primera vez, pudimos volver a soñar. Y luego estaba el Dr. Carter. Michael nunca me presionó ni me apresuró. Venía a las sesiones de terapia, me guiaba con ejercicios y me ayudaba a fortalecer músculos que creía perdidos. Pero más allá de los ejercicios, había algo más, una dulzura en su mirada, un respeto que me resultaba extraño después de tanta traición. Cuando sonreía, no era con lástima, era con admiración. Una tarde, después de que conseguí mantenerme de pie casi un minuto entero solo con el bastón, mi padre aplaudió en señal de celebración. La mirada de Michael se suavizó al observarme, y por un instante fugaz me apoyé en él, no solo para mantener el equilibrio, sino para consolarme. Mi corazón latía con algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad del amor, pero ya no era como antes. No era desesperado ni ciego. No se basaba en promesas que pudieran romperse en las sombras de nuestro hogar. Fue constante, paciente, expectante, y sabía que solo asumiría el cargo cuando estuviera listo. La sentencia llegó meses después. Ryan se encontraba en el tribunal. Su postura, antes segura, se desmoronó en derrota. Eleanor se sentó a su lado, con el rostro demacrado y las manos temblorosas mientras se leían los cargos en voz alta. Intento de asesinato, conspiración y fraude. Sus súplicas fueron devoradas por el peso de la evidencia, por la innegable verdad de lo que habían hecho. Cuando cayó la garrote y se dictaron las sentencias, no aplaudí, no lloré, simplemente respiré. La justicia había llegado, no con furia, sino con serena certeza. Salí de aquel juzgado con mi bastón, con mi padre a un lado y el Dr. Carter, por otro lado. Me di cuenta de que mi venganza ya estaba escrita, no en su caída, sino en mi supervivencia. Porque la dulce venganza no es ver a tus enemigos desmoronarse, no es gritar victoria sobre las cenizas de sus vidas, es vivir, vivir bien, vivir libre, vivir con autenticidad. Es elegir no ser definida por la traición, sino por la resiliencia. Había perdido tanto, mi salud, mi matrimonio, mi seguridad. Pero también había ganado algo invaluable. La verdad, mi padre, mi fuerza y los tenues inicios de un amor cimentado sobre el respeto, no sobre el engaño. Esa noche, sentados los tres junto al fuego, sentí una paz que no había conocido en años. Edward se recostó en su silla, con los ojos brillantes mientras observaba las llamas. Michael preparó té, no los amargos brebajes de Eleanor, sino algo cálido y reconfortante, y me ofreció una taza con una sonrisa. Bebí lentamente, mientras la calidez me recorría el cuerpo. Por primera vez, el té no sabía a veneno, sabía a posibilidad. Mientras miraba el fuego, pensé en la chica que había sido, la escaladora, la soñadora, la esposa que creía que el amor era inquebrantable. Había muerto en la ladera de esa montaña, con un crujido en la columna. Pero en su lugar, una nueva mujer se había alzado, marcada, sí, pero más fuerte, y mientras las llamas crepitaban, me susurré a mí misma: no soy la carga de nadie, no soy la víctima de nadie. Este fue mi amanecer, y fue más dulce que cualquier venganza que pudiera haber imaginado.